Y primeramente quisiera orar para que el Señor sea el que me guíe, que me dé palabra. Bendito Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Te pido y me pongo ante ti, Señor, que tú me uses, Padre Santo, que alinees mi mente a tu mente, que me des el nuevo de palabras, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca sea de bendición, primeramente para mi vida y para los que están escuchando en esta mañana, Padre Santo, aquí para la congregación presente, Señor. Gracias, Padre, yo te doy en el nombre de Jesús. El mensaje de la palabra el día de hoy se titula El velo y la resurrección de Jesús. Vámonos primero a Mateo 27, 51. Mateo 27, capítulo 27, versículo 51 nos dice la palabra así: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Ok? Están hablando de las rocas. Lo voy a leer otra vez. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este velo, cuando hablamos del velo, estamos hablando de este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. En el templo, hermanos, habían dos velos, o sea, dos cortinas. Si ustedes han estudiado, yo sé que hemos visto anteriormente en lo que es el tabernáculo, uno estaba frente al altar del incienso, a donde el sacerdote ascendía cada día, y el otro separaba la zona reservada para el sacerdote del santo de los santos, o sea que era el lugar santísimo, en el que podía solamente entrar, como ya se los dije, solamente el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Y este último velo fue el que se rasgó, y el que dice Mateo 27, 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. No fue el primer velo, fue el que separaba del lugar santísimo. El velo. Les voy a hablar algo sobre el velo. Su mantenimiento era realmente una empresa. ¿Por qué? Tenía 20 metros de altura. Era bien alto. Imagínense ustedes, quiero que se imaginen. Y 10 centímetros de espesor. O sea que no era un velo de una telita finita, era una tela gruesa. Para poder enrollar el velo, se dice que era necesario de 70 hombres. O sea, ¿cuánto pesaba? Yo quiero que ustedes se imaginen para que nosotros podamos ahí en adelante seguir comprendiendo lo que pasó ese día cuando se habla del velo, cuando se rasgó el velo. El velo del templo en hebreo es el paraquet, ¿verdad? Y respondía a las obligaciones que en el libro del Éxodo había indicado para la construcción del templo. Vámonos a Éxodo capítulo 26 del 31 al 33. Gloria a Dios. Éxodo 26 del 31 al 33. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice así: dice, harás además un velo de tela azul. Aquí cuando le están dando las instrucciones, ¿verdad? Dice, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, y será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia, revestidas de oro, y sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches, y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio, y el velo os servirá como de división entre el lugar santo y el lugar santísimo.
como ustedes ven aquí la escritura, dice, no, le está dando las instrucciones cómo ellos tenían que hacer el velo. Y ellos lo tenían que hacer exactamente como Dios se lo había ordenado. Todavía hoy en las sinagogas han colocado un velo. A cualquiera de nosotros, no sé, cualquiera de ustedes han entrado ahora último a alguna sinagoga, judía, todavía hay un velo. Ahí dice que ellos usan un velo frente al Arón Codex, que es el armario sagrado, así le llaman, se llama Arón Codex, que es un armario sagrado donde se conservan los rollos del Torá. O sea, donde están las cosas, la escritura del Torá, ellos han puesto el velo. Primero que nada, me gustaría que ustedes piensen la grandiosa manifestación de lo que significa ese evento que pasó de acuerdo a lo que nos narra Mateo en el 57:21, ¿verdad? Que el velo se rasgó. Ustedes dicen, no, pero se rasgó, es algo que hubiera pasado, pero es algo maravilloso, porque no solamente es un evento ordinario, sino que también está representando la muerte. Y aquí vamos a hablar de lo más importante, que es la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué el velo se rasgó? Porque tiene un significado, hermanos, tiene un significado grande para nosotros. Cuando se rasgó el velo, esto significa el fin del sistema de la ley. Se acabó la ley. Ahora el camino de Dios estaba abierto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos entrada libre, directa hacia el trono de la gracia. Había un acceso directo al Padre a todos los que le llegan a Él por la fe en su Hijo. Vámonos a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. El libro de Hebreos precioso. 10, 19, 22. Dice la palabra del Señor así. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El versículo 22 nos dice bien claramente cómo tenemos que acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? De fe. Y la fe viene del oír de la palabra de Dios. El que no escudriña la palabra podrá oír y conocer, pero no va a creer, porque esa palabra no se hace rema en su vida. Usted tiene que escuchar la palabra, meditar en la palabra, y si no entiende, ir a la palabra y pedirle al Espíritu Santo de Dios. Usted es un redimido, que le revele los misterios más profundos de la palabra del Señor. Dice que el velo era denso, tenía 10 centímetros, ya lo dije, y bordado. Prácticamente era imposible que se rompiera. ¿Verdad, pastor? No, humanamente no. Esto no tiene la misma densidad del velo. Y esto, si usted viene aquí y yo le hago así, yo no lo puedo romper. Pero para Dios todo es posible, ¿verdad que sí? Porque le servimos a un Dios todopoderoso. En Mateo dice que en el momento de la muerte del Señor, aquel pesado velo se rasgó totalmente, dividido en dos partes. Lo interesante de todo esto, mis amada iglesia, mis amados hermanos, es que el rasgado se hizo de arriba hacia abajo, como lo dice Mateo. Solo Dios mismo puede hacer aquello, no es mano de hombre. Yo quiero que ustedes lo intenten en su casa para que digan, vamos a ver, a la final
es que se inventaron, es que pasó, es que vieron mal, es que no pasó, sí pasó, madre iglesia. Dios mismo pudo hacerlo y esta es la manifestación del libre acceso de todos los creyentes a Dios por medio de Jesucristo. Ya no había delante de ellos más separación, ya delante de nosotros no hay más separación, mi hermano, ¿ok? Cuando existía en el tabernáculo, dice que el sacerdote entraba ¿cuántas veces al año? 2, 3 veces, una vez. Pero cuando Jesucristo murió, dice que fue el sacrificio para siempre y una sola vez. Vamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 nos dice la palabra del Señor así. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Eso es lo que dice, que nos acerquemos confiadamente, hermano. Yo les decía el miércoles en el estudio de la duda, que cuando venga a nosotros temor, dice que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Cuando nuestras vidas se llenan de temor, nosotros quiere decir que nuestra fe no es que no creamos, pero nuestra fe está tambaleando. Quiere decir que nuestra vida espiritual no le estamos dando de comer lo que necesita comer. Por eso dice que nos acerquemos, ¿qué es? Confiadamente. Y cuando usted confía, usted no tiene duda, ni temor, ni incredulidad. Si un día que usted sabe, la hermana Hilda sabe que el niño que nació su nieto, ¿verdad? No hay duda, no hay temor, ¿verdad? Y que el Señor está con él. Amén. Que cuando usted volaba y su hija estaba en sala de parto, usted tenía la confianza de que el Señor iba a estar con él. Así es que tenemos que nosotros, cada día de nuestras vidas, cada día, no importa la circunstancia, saber que Dios está con nosotros, porque Él nos prometió estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Y Él no es un hombre para que mienta, es un Dios que nos ama con un amor eterno, infinito. Nos cuida. El lugar santísimo donde habla en el tabernáculo estaba donde estaba la misma presencia de Dios, ¿ok? Y solamente era un lugar donde entraba el sacerdote. Pero cuando se rasgó el velo, ya nosotros, con la muerte, nosotros tenemos entrada libre hacia ¿qué? Hacia el trono de la gracia. Ya no es a través de hombres, sino que el sacrificio de Jesucristo, que fue para siempre y una sola vez, nos da el acceso completo y total para ir hasta el trono de la gracia. Cuando el hebreo nos habla del trono de la gracia, solamente nos está diciendo en hebreo que solamente fue hecho gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en este momento, solamente tú puedes entrar al trono de la gracia solamente a través de Cristo Jesús. Para ti que me estás oyendo en esta mañana, si aún tú no le has entregado tu vida, tu corazón al Señor, yo te digo que solamente hay un solo camino, una sola verdad, y solamente tú puedes recibir y llegar al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Recíbelo como tu Señor y tu único Salvador personal, para que tú pases de ser criatura a ser hijo de Dios y puedas tener la bendición de ser llamado hijo, de gozar de la gracia y la de la presencia del Dios Padre, que ya no tengas necesidad de una estampa, de un ídolo, de nada, sino que tú, esa relación tuya a través de su Hijo Jesucristo, puedes tenerla cada día de tu vida. No tienes necesidad de mendigar, ya no somos mendigos, nosotros somos hijos, y como tales nosotros somos herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús. Cuando en el libro de Mateo nos habla, dice que quiero leer Mateo otra vez, Mateo 27:51, nos habla de las piedras
quiero volverlo a leer para recordar aquí a la congregación. 27:51 dice así. 27:51. Gloria a Dios. Y alabamos a Jesús. 26:51 se pasó. Ok. 26:27. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor, quiero leerlo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. ¿Ok? Nos habla aquí Mateo que las rocas se partieron. Quiere decir que en ese momento, cuando sucedió ese acontecimiento maravilloso, la misma tierra se estremeció, dice que tembló y las piedras se partieron. El segundo incidente de la muerte del Señor fue el temblor de la tierra, amada iglesia. Las piedras que se parten y los sepulcros se abrieron, ¿verdad? En la muerte del autor de la vida, que es Jesús, la conmoción cósmica se produjo. Cuando dice cuando el Señor murió, ¿qué fue? Todo se oscureció, ¿verdad? Algo pasó, la tierra misma gimió. La tierra tembló bajo el peso del tremendo pecado hecho directamente contra Dios. Porque dice que Jesucristo llevó todos nuestros pecados, todo, completo. Se llevó las enfermedades. Él no vino para morir por las enfermedades, pero vino para darnos salvación y una vida eterna. Amén. La muerte del Salvador tiene un significado, amada iglesia, universal, que afecta también a la creación. Dice que la misma creación gime ahora esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso ustedes ven que el Señor, el propósito que Dios nos hizo a nosotros, en el Señor estamos completos. Pero ¿qué le dijo a la iglesia? Ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Por eso dice que está esperando la manifestación de los hijos. Pero la iglesia, lamentablemente, no todos, pero muchos duermen y a veces cogemos la actitud más cómoda y no hablamos a ese mundo que está perdido, sin fe y sin esperanza, que hay un Dios que los ama. Y no los ama hasta que ellos se arreglen, los ama tal como son. Porque el ministerio que nos dejó Jesucristo fue el ministerio de la reconciliación, amada iglesia. Continuemos, amados. Sin duda, aquel terremoto, inmediatamente a la voz del Señor que entregaba su espíritu, ustedes que estaban en historia, imagínense, yo quiero que ustedes se imaginen, debió causar una conmoción a todos los que habían estado cerca de la cruz. Porque dice que se puso oscuro, que había vientos. Me imagino que todos se escondieron. Imagínense un terremoto. Si un terremoto causa tanto alboroto y tanto miedo, ¿cuánto no habrán de haber sentido esas personas en ese momento? Yo cuando preparaba el estudio, yo me imaginaba, porque pastor, a veces cuando uno prepara, uno también se hace como película, ¿verdad? Uno viene a la mente y empieza a preparar en la mente y a pensar para poder entender y poderlo llevar de una forma más simple. Porque la palabra de Dios dice, usted la entiende, usted la lee y dice, pero es fácil, pero no, tiene misterios, revela a uno y uno tiene que pedir al Señor la revelación cuando está preparando un mensaje. Pero hay una particularidad, hay otra particularidad que aquí les quiero subrayar el día de hoy. Hay 3 evangelistas. Mateo 27:51 dice que el velo se rasgó de arriba para abajo y que las piedras se rompieron. Pero vámonos a Marcos 15:38. Vámonos a Marcos 15:38. Marcos 15:38 nos dice la palabra del Señor, dice, y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Lo está diciendo igual. Estamos hablando de 2 evangelios diferentes, Mateo y Marcos. Pero vámonos a Lucas 23:45. Vámonos a Lucas 23:45 y la palabra nos dice en la mañana de hoy así.
al eclipsar el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Quiere decir que nos está diciendo, los tres evangelios nos están diciendo lo mismo, que se rasgó de arriba hacia abajo, pero se rasgó en dos. Qué importante. Los tres evangelistas concuerdan en el hecho cómo se resgarró y fue de arriba hacia abajo, como sería lo natural, ¿verdad? El símbolo es muy denso, porque la escritura alto es un lugar trascendencia, hermano. Trascendencia divina, de arriba viene lo divino, y abajo el cambio de la realidad humana. Denle un aplauso al Señor. Gracias al Señor. Gracias por su amor. Porque Él, a pesar de que el primer Adán pecó, el primer hombre pecó, no se quedó con los brazos cruzados, sino que nos dio a nosotros su creación, a nosotros de poder estar aquí hoy día. Gracias por la muerte, pero gracias por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero esa operación no fue de arriba. Él lo decidió, el amor del Señor, lo divino lo decidió para que lo natural nosotros lo recibiéramos en la tierra. Por eso dice que la gracia es un regalo, ¿qué? No merecido. Él nos lo dio porque le plació darnos. Eso es. La rasgadura del velo del templo fue prodigioso, más allá de las conjeturas que lo ven como consecuencia del terremoto, porque muchos dicen, no, fue el terremoto que causó esto. No, mi amada iglesia, esto comenzó de lo alto, a partir de Dios, es decir, que por su iniciativa, como se los acabo de decir, como también de las demás manifestaciones que ocurrieron alrededor de la crucifixión. Nosotros estamos aquí festejando la Semana Santa, ¿verdad? Todos los días son santos, ¿verdad? Amén. Y nosotros le servimos no a un Dios que murió. Nosotros recordamos la cruz como símbolo de ¿qué? Que el Señor murió por nosotros. Pero nosotros recordamos la resurrección, porque es cuando juntamente nosotros resucitamos con Cristo Jesús, hermano iglesia. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y único Salvador, dice que nosotros, nuestro espíritu se une a su espíritu y somos uno en Él. Somos hijos y somos resucitados en Él. Somos nueva criatura. Todo lo pasado quedó atrás. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dice que las rasgaduras del velo del templo corresponde a la eliminación de lo que se interponía entre el lugar de la alianza y el lugar de la ofrenda y el pueblo. Por eso yo les digo, amada iglesia, cuando ustedes vienen a dejar sus diezmos, sus ofrendas, no vengan con una actitud así rápidamente, vengan con reverencia. El Señor no necesita dinero, hermano. El Señor provee todo. ¿Ok? Pero eso es como un acto de decir, Padre, aquí estoy. Por creer, por obedecer. Y todavía nos dice que vengamos a Él con un corazón alegre, dando la ofrenda del corazón agradecido, hermano. Vámonos a Hebreos capítulo 9, capítulo 9 del 11 al 12. Capítulo 9, versículo del 11 al 12 dice la palabra del Señor así. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Acuérdense que el tabernáculo todo fue por instrucciones, el velo le dieron instrucciones. Y no por medio de la sangre de macho cabrío y de becerro, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Gloria a Dios. Nosotros vemos aquí que nosotros somos redimidos porque Él nos dio, nos hizo justicia en ese momento, hermano.
Dice que él fue, como dice el versículo, y no por sangre de macho cabrío, sino dice, ¿qué decía? Yo quisiera que mi hermana Reme me pusiera el primer versículo que yo puse ahí, que regrese al primer versículo. En Josué. Primera de Pedro 2:9. El primero, hermana. Gloria a Dios. Cuando recién comenzamos el programa. ¿Qué dice la palabra? Pero ustedes son linaje escogido. Eso es lo que somos nosotros, hermano. Declaro, dígale, yo soy linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo escogido para posesión de Dios, a fin que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Esta es una porción de la palabra donde usted tiene que repetirse, la verdad, hermano. A veces nos levantamos y el enemigo nos quiere quitar ese gozo, pero dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es la palabra de Él, hermano. Entonces dice, no, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido a precio de sangre, yo soy la hija, la niña de los ojos del Señor. Esta depresión, fuera. Esta tristeza, fuera. No tengo trabajo, no tengo dinero. Dice que las riquezas de mi Padre me pertenecen. No sé cómo, pero van a ser mías. No sé cómo, pero Él va a proveer. No sé cómo, pero yo voy a tener trabajo. No sé cómo, pero aunque el médico me diga que yo tengo cáncer, lo que tenga, yo no lo recibo, porque el ADN de Cristo está en mí. Amén. Así es que tenemos que vivir cada día nosotros, amada iglesia. Cuando se rompió el velo, lleva el cumplimiento del mensaje. No solo Él está con nosotros, mi amada iglesia, sino que nos abrió el camino para que nosotros desde ahora podamos estar con Él. Por eso ya, como yo les estaba diciendo, ya nosotros no somos, estamos separados, nosotros con Él somos uno. Dios nos ve a nosotros limpios, puros, resplandecientes. Somos la justicia del Señor. Cada día que Él nos ve con esa mirada. Él ve a su Hijo en nosotros. Por eso dice, hermano, la palabra que nosotros tenemos que andar no con la luz en la mano, como las ¿cómo que se llaman? Las vírgenes, que andaban con la luz en la mano. No, nosotros tenemos que andar con la luz de Jesús en nosotros. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo, la sal de la tierra, hermano. Yo sé que mientras andemos en esta carne habrá situaciones que a veces sacan a manifiesto los frutos de la carne. Y no se sienta mal, porque la palabra del Señor Jesús le dijo, Señor, yo no te pido que nos apartes del mundo, sino que nos guardes de la tentación. Y cada uno de nosotros vamos a tener tentación mientras estemos en esta tierra. Pero usted es ahí cuando usted se recuerda de la palabra. Si alguien hace algo, o alguna cosa, o cualquier circunstancia que sea, usted vaya, Señor, yo soy tu hija. Y dice tu palabra en Isaías, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que ninguna lengua que se levante en condenación, porque esa es herencia para los siervos, hermana. Y Dios es un siervo, yo active nuestra dama en su vida. Eso es lo que en este día yo quiero que ustedes entiendan, que no estamos festejando la Semana Santa, el Día de Ramos. Y yo venía diciendo juntamente con mi mamá y con Alfredo, dice mi mamá, ¿sí sabes que hoy día es el Domingo de Ramos? Le digo, sí. Y qué triste recordar que en un Domingo de Ramos, así como lo recibieron, también lo traicionaron a Jesús. Es triste, hermano, saber. Pero es un ejemplo, porque Jesús vino como hombre. Pero la vida de Jesús nos da un ejemplo viviente de que en el mundo tendremos aflicción. Amén. Y si a Jesús lo traicionaron, quiere decir que también a nosotros nos pueden hacer lo mismo. Pero Jesús no dijo, no, me traicionaron ese pueblo, olvídese. Mi padre me mandó a morir por ellos, pero hasta aquí. Olvídate, papá. Yo no quiero saber nada. Ese pueblo, de labios me dice que sí, que soy el rey. Me entraron y me tiraban, ¿qué? El Domingo de Ramos, le tiraban, ¿verdad? Sí. Porque él era Dios, él sabía. Pero él vino con una misión de salvarnos del pecado de muerte.
Y Él murió por nosotros y su amor fue más grande, fue más allá, que dijo, no importa. Por eso le dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amada iglesia, nosotros tenemos en Jesucristo una herencia tan grande. El Señor nos dio tanto, pastor, que cuando nosotros escudriñamos la palabra, a veces no somos, no voy a decir la palabra que no somos dignos, no, porque eso no es correcto, somos dignos nosotros porque somos hijos. Pero a veces nosotros, si nos analizamos, a veces las cosas de la carne nos salen y no somos dignos. Pero el Señor nos ve puro y limpio porque nosotros tenemos el amor del Señor en nuestro corazón. Él nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso en esta mañana, si tú has fallado y si has caído en tentación, hermano, que me estás oyendo, no te separes del Señor. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Busca la palabra del Señor para que te restaure, para que te dé refrigerio a tu alma, para que puedas sentirte y te pares como hijo que tú eres. Porque fue necesaria la resurrección de los muertos, hermanos. Continuemos con el mensaje. Vámonos. Y el apóstol Pablo nos dice y nos revela un orden de resurrección que Dios ha establecido para la resurrección de entre los muertos, que comprenden diversos momentos y distintos grupos. Vámonos a 1 Corintios 15, 20, 23. 1 Corintios 20, 23. 1 Corintios 15, 20, 23. 15, 20 al 23. Dice así: Cristo nos garantiza garantía de resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. El primero en el orden de la resurrección es Cristo, dice. Cristo es la primicia. El término primicia lleva el pensamiento inmediatamente a la fiesta anual en la que presentaban a Dios el primer manojo de frutos que anticipaba la cosecha. Vámonos a Levíticos 23, del 9 al 11. O sea, que Cristo es la primicia. Levíticos capítulo 23, versículo del 9 al 11. Dice así: Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y dile: Cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seas aceptos al día siguiente del día del reposo. A ver, vuelvo a leer, que estoy leyendo mal. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptos el día siguiente al día de reposo, la mecerá. Ok. Es notable que no se aparecieron hasta después de la resurrección para dar una mayor fuerza de las primicias de la resurrección de Cristo. O sea, dice que Cristo es la primicia y aquí están diciendo que llevaran las primeras, la primicia de la cosecha. ¿Ok? Jesús es la segura esperanza de resurrección de los creyentes. Ayer estaba hablando yo con un familiar que me llamó de Ecuador, como dijo el pastor, como vino como una llamada, como eso, como ladrón, que lo cogió así desprevenido. Me llamaron y entonces me llaman porque yo le doy gracias a Dios con esa hambre y deseo de aprender la palabra. Y me decía, pero Rocío, me decía, todas las religiones creen en Dios. Y todas las religiones nos conducen a Dios. Entonces yo le digo, bueno, todas las religiones
hablan de Dios. Y el mismo enemigo de nuestras almas conoce la palabra y conocía a Dios. Pero la palabra nos dice también que Jesús, el Padre le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora también dice la palabra que nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad, Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, él dice la religión. Le digo, tú lo has dicho, lo has dicho, religión. Pero la religión no te conduce a Dios. Es la relación que tú tengas con Dios. Amén. Y tú solamente puedes entrar hasta el trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Porque si los testigos de Jehová predican de Jesús, pero ellos no lo reconocen, no reconocen la Trinidad. Si son los mormones, y así le fue diciendo. Y tuve que buscar en ese momento en las escrituras, y gracias a Dios por la tecnología, hermanos. Por eso dice que nosotros tenemos que estar atentos. Use la tecnología, no se queden de usar la tecnología, porque me ayudó la tecnología para enseguida poner y buscar y poder contestar a las inquietudes. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Él ya hizo su parte. El velo se rasgó de arriba, Dios lo hizo, iniciativa propia hacia abajo, para que nosotros lo natural cambiara. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, reconocer, y cada vez que recordemos ese sacrificio, saber que Él pagó un precio bien grande, se hizo pecado por nosotros. Pero nuestra parte, aparte de adorarlo con nuestro estilo de vida, porque adorar, ese es nuestro estilo de vida, con nuestros actos, nuestro testimonio. Y el alabar es que usted se manifieste la gratitud que usted tiene en su corazón. ¿Ok? Que cada día recuerde que su propósito en esta tierra es para llevar el mensaje de la palabra. Eso para mí, el estudio del velo nos lleva de lo que el Padre quiere. Que usted entienda que Él hizo todo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente nosotros tenemos que creer. Dice, entrar confiadamente y con fe, dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día, amada iglesia. Entrar confiadamente y con fe. Amén. Hacia el trono de la gracia. Y cuando usted quiera hablar, diga, yo no tengo, como dijo Moisés, yo no sé hablar. No importa que no sepa hablar. Hermano, aquí están el hermano pastor, la otra señora hermana que también es pastora. Y cada vez que nos paramos aquí adelante, a nosotros también nos tiemblan las piernas. A nosotros también tenemos, porque no sabemos, ¿sabe una cosa? Para nosotros es responsabilidad llevar la palabra, porque no podemos cambiar lo que el Señor quiere que sea conocida su iglesia. Entonces yo le digo en esta mañana, amada iglesia, ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Hagamos nuestra parte. Que cada día su deseo ardiente, cada día que usted abra los ojos, el deseo ardiente de su corazón es que ganarse una vida. Que usted le deje esa semilla de amor de Dios en el corazón de una persona. Porque a veces queremos a golpe que la gente se convierta. Y no es así. Dice el Señor que nosotros, ponemos la palabra, ¿verdad? Pero ¿quién es la que la germina? Es el Señor. Lo que nos toca es orar por esa persona. Llévale la palabra. Invítela a la iglesia. Si no quiere venir, nuevamente vuelve a invitar. No se canse. Apoya a sus pastores, apoya a su congregación. Yo sé que muchos hermanos están escuchando. Y a veces dicen, nosotros nos quedamos en casa para aprender. Sí, es verdad, pero también nos manda a congregarnos. Tenemos que apoyar los ministerios. Así es. Si tú sufres de alguna enfermedad, de algún dolor o otra cosa terrible que estés pasando en esta mañana, tengo unas buenas noticias para ustedes. Dios no ha terminado su obra en ti. Vámonos, y con esto quiero cerrar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 y 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con la palabra de Dios. Gracias y paz para tu vida. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos infinitamente gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tenemos la esperanza que si nosotros permanecemos en ti y que nosotros obedecemos tu palabra y que caminamos en santidad, Señor Padre Santo, nosotros vamos a ver tu rostro. Nosotros estamos viviendo, no la vida eterna en un futuro, la estamos viviendo ahora. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo, porque somos llamados hijos, porque somos herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús, porque somos justicia, porque somos redimidos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Declaramos que en este día, comienzo de semana, en esta semana vamos a reinar sobre todas las circunstancias, porque tú eres el que pelea la batalla por nosotros, Señor. Nosotros confiamos y vamos a ti confiadamente hasta el trono de la gracia para decirte: Abba Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.